Bueno, buenos días. Soy Lionel Pelufo. Tengo a cargo el área de calidad en TRF, un operador logístico con más de 40 años de trayectoria, 1000 empleados, 130.000 metros cuadrados cubiertos de depósitos en el Gran Buenos Aires, desde donde realizamos la distribución de 100.000 envíos mensuales a nivel país. Nuestros principales clientes pertenecen a la categoría de productos farmacéuticos, cosméticos, indumentaria y calzado, electrónica, consumo masivo y autopartes. Nuestras dos unidades de negocio principales son el abastecimiento y la preparación y la distribución por el otro lado. Las actividades principales en la primera son la recolección, el acondicionamiento de productos, la recepción, el almacenamiento, la preparación de los pedidos, la gestión de pedidos y trazabilidad de medicamentos y la logística in-house. Dentro de la segunda área realizamos la distribución a temperatura ambiente y con cadena de frío a nivel país. Realizamos la gestión de retiros y devoluciones, la gestión de entregas o transporte de contenedores y los servicios de control satelital y custodias armadas para el seguimiento de las unidades. Estas son las principales centros operativos y plantas de TRF. Una planta con 25.000 metros cuadrados en el Talar, otra planta en Tortuguitas con 30.000 metros y una planta en Escobar con 60.000 metros cuadrados. Las certificaciones y habilitaciones principales de TRF son ISO 9001, certificación del sello calidad CEDOL y certificación ANMAT en cumplimiento de GMP. Presentada la empresa, los voy a dejar en manos de Gonzalo Ayo y Franco Lafusa, quienes les contarán el proceso de mejora implementado en el área de muestras médicas. Gracias. Bien, buenos días. Mi nombre es Gonzalo. El señor es Franco Lafusa. Participamos juntos en el proyecto de mejoras de muestras médicas. Comenzando con los objetivos previo al inicio del proyecto. Nuestro objetivo principal fue disminuir el lead time comprometido con el cliente, mejorar la productividad del área, reducir el espacio utilizado, desarrollar un modelo para luego aplicar en otros sectores, en otras cuentas, optimizar el layout del área, eliminar movimientos innecesarios, mejorar la seguridad. Además, es algo muy importante para nosotros trabajar o asegurar la motivación del personal en todas las áreas, además de incrementar la lealtad del cliente. Buenos días. Imagino que muchos de ustedes habrán ido alguna vez al médico y les habrán dado una muestra médica, esa pequeña cajita con menos cápsulas de lo normal, con la cual evitan comprarlo inicialmente. Esas muestras médicas son entregadas al médico por un visitador. Ese visitador para nosotros es reflejado como un remito. Ese remito se distribuía en el proceso histórico dentro de un pasillo en distintas mesas. Se bajaba el material de las posiciones de stock y antes de seguir quiero aclarar ciertos términos que vamos a ir diciendo para que sean claros. Cuando nos referimos a bajada de material es el maquinista que se acerca a las posiciones de stock y las pone en el sector de preparación. Una vez que se realizaba la bajada de material se controlaba en ese mismo pasillo y luego se le asignaba un solo producto a una sola persona que caminaba entre los pallets repartiendo en cada uno de los pasillos. Eso generaba no solamente un material estático, demasiado tiempo, sino demasiados movimientos del personal, generando zonas en las cuales había alto tráfico de gente. Lo único que generaba eso era una zona de peligro, de riesgo para la gente y retrasos en la distribución de los productos. Finalmente, una vez que se determinaba distribuir, lo que se hacía era un control previo al packing. Bien. Acá podemos ver cómo era el proceso histórico, o sea, los productos se depositaban en el medio de los dos pasillos, el personal tenía asignado un producto, tomaba la cantidad de productos que decía el remito y los iba depositando. Esto es lo que generaba en un flujo cruzado dentro de los pasillos como se ve en la foto. Conceptualmente, antes los pallets los teníamos depositados en el piso y el personal se acerca a buscar el material hacia esos pallets. Bien. ¿Cuáles eran las desventajas de este proceso? Un poquito ya lo fuimos charlando, pero para dejarlo en claro.
En primera instancia teníamos una gran dificultad para controlar la operación. El supervisor, cuando se acercaba al área, la única manera de saber en qué estado estaba un producto en cuanto a su distribución o su tirada era revisar remito por remito. No tenía una forma visual de saber en qué estado estaba. Por otro lado, como dijimos recién, la cantidad de gente y la cantidad de movimientos en un sector reducido lo único que generaba era desorden en la línea y falta de seguridad. Este tipo de operación se realizaba sin referencia de ritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Conocíamos el lead time por una cuestión de que la experiencia de muchos años realizando el proceso se conocía más o menos cuando podíamos terminar. Pero frente a un pico de facturación, al no conocer el takt time, no podíamos prever o estimar cuánto íbamos a tardar en la distribución. Sumado a estos movimientos dificultosos entre los palets, lo único que generábamos era una sinergia negativa, logrando una baja en la productividad. Bien, ahora vamos a ver el video de la situación previa. Tenemos el personal, como le decía recién Franco, los palets depositados en el medio y contaban la cantidad necesaria para depositar en las mesas. ¿Sí? Fíjense que el ambiente tampoco es demasiado adecuado, es decir, hay poca iluminación y eso fue un punto al cual también se trabajó dentro de las mejoras. Para poder hacer este análisis usamos herramientas que todos ustedes conocen. Arrancamos con un diagrama de Ishikawa en el cual luego en una tormenta de ideas volcamos toda la información que nosotros creíamos incorrecta, eso lo volcamos dentro de un ANFE, lo ponderizamos y fuimos a un Pareto. Las causas raíces que obtuvimos fueron, en primera instancia, el material estático. Lean nos dice siempre que el material, cuanto más estático sea, más complejo es de distribuir. Luego, encontramos que otra causa raíz es la falta de tiempo predeterminado. No podíamos inferir, frente a un pico de facturación, la necesidad del cliente. Por otro lado, esta bajada de material que yo les contaba se hacía sin ningún tipo de orden. Si bien el maquinista pasaba por una posición, la máquina, la RF, la pistola con la cual piquean, les cantaba la posición, pasaban y bajaban todos juntos. No es un detalle menor, imagínense, ya vieron el pasillo recién, todo ese material al mismo tiempo ocupaba demasiado espacio. Y por último, quisimos atacar la dificultad del supervisor a la hora de controlar la operación. Bien, como parte de las mejoras propuestas, surgieron un rediseño del layout en donde incluimos la definición de una celda de producción autónoma, establecimos un ritmo de trabajo, definimos responsabilidades por celda que antes no estaban establecidos. Uno de los puntos más importantes fue el tema de las tareas en paralelo, es decir, anteriormente los procesos se desarrollaban uno atrás de otro y no en paralelo, ahora después más adelante lo vamos a poder ver, y además hizo un rediseño del área. Vamos a contarles un poquito cómo fue el nuevo proceso. Lo que hicimos fue, en primera instancia, bajar de a un producto y controlarlo, no esperar a bajar todos los productos y controlarlos. Se asignó una persona con una zorra quien ingresaba al pasillo en la que llamamos zona A con 6 mesas designadas para luego pasar a la zona B con otras 6 mesas designadas. Se trabajó con un equipo de 6 personas, 3 por lado, con las cuales se les asignó mesas definidas y no un producto definido. Inicialmente, recuerden, tomaban un producto y lo distribuían por todo el pasillo. Ahora, cada uno de los operarios lo que hacía era ir mesa a mesa completando, dependiendo en qué zona estuviera el zorrero, los pedidos de cada mesa particular. En la foto pueden ver la diferencia. Primero, en el nivel lumínico. Segundo, en la seguridad. Está vacío, está limpio. Era necesario que estuviera limpio, ya que quien llevaba la zorra tenía que poder pasar por el pasillo. ¿Sí? Vamos a ver el video de la situación actual. Como recién les comentaba Franco, tenemos una persona que está caminando por el medio del pasillo con el producto a distribuir, 3 personas en cada mesa de los 2 lados y son las encargadas de tomar el producto y ponerlos sobre cada remito. Bien, ventajas del nuevo proceso, por lo menos las tangibles. En primera instancia tuvimos un mayor control de la operación. Logramos lo que los libros llaman el management by sight, el control visual. Como estaba solamente el zorrero y los 6 operarios caminando por el pasillo, el supervisor, con solo ver en qué posición estaba la zorra dentro de las mesas, podía saber en qué estado de tirada estaba el producto. Hemos logrado calcular el takt time de cada puesto,
llegamos a la conclusión de que el zorrero tenía que estar aproximadamente 45 segundos por sector de mesas. De esa manera pudimos prever cuánto tardar y pudimos adaptar esos picos de facturación. Hemos logrado una reducción interesante en el lead time, ahora al final lo vamos a ver. Logramos un desarrollo controlable del proceso y no es menor. Al nosotros poder prever el tiempo de operación, al conocer el takt time, al conocer el lead time y conocer nuestros límites de especificación, pudimos saber si necesitábamos sumar gente al equipo o no. Por ejemplo, el cliente con el que trabajamos a fin de año suma 4 pedidos mucho más grandes que el resto del año. Entonces, conociendo los tiempos que teníamos, agregábamos gente. En lugar de usar 3 y 3, usábamos 4 y 4 o 5 y 5. Estas unidades, estas celdas unitarias de producción, tenían sus propios valores individuales. Por lo tanto, si no llegábamos, las podíamos repetir. Hemos logrado una mejora interesante en la productividad y en el autocontrol. ¿Y a qué nos referimos con el autocontrol? Cuando un zorrero entra al pasillo, no ingresa con una cantidad arbitraria de producto. Ingresa con la cantidad exacta a distribuir en todas las mesas. Por lo tanto, al final del recorrido, tenía que quedar con la zorra vacía. Si le quedaba una unidad o le faltaba una unidad, implica que la distribución sobre las mesas fue incorrecta. Instantáneamente el equipo se ponía a buscar, remito por remito, en cuál fue que se distribuyó mal. De esa manera logramos que el proceso solito se controle. Bajamos muchísimo la cantidad de errores. Logramos un orden, ya lo vieron, y seguridad porque la gente camina libre sobre el pasillo. Y lo más interesante es que no solamente este proceso fue sustentable, esto se realizó en noviembre del año pasado, hoy se sigue haciendo así, pero además, modificando este proceso y adaptándolo, utilizándolo como base, pudimos replicarlo no solamente en otros clientes dentro de muestras médicas, sino en otras áreas de la compañía. Bien, podemos ver la situación del antes y el después, en donde, es decir, además de las mejoras que implementamos en el proceso, se comenzó a concientizar al personal con la metodología de 5S, ¿sí? Para asegurar el orden durante el desarrollo del proceso. Hace un rato Gonzalo les decía que para atacar ciertas causas raíces decidimos dejar de utilizar procesos en serie. Acá podemos ver claramente cómo se hacía en el proceso histórico. La bajada se realizaba por completo antes del control y la tirada, ocupando muchísimo espacio. Al final se embalaba y se pesaba, eso nos generaba un lead time de 12 días. Finalmente, luego del proyecto, logramos que tanto la bajada, la tirada como el control se realicen al mismo tiempo. Se baja un producto, se controla y se tiran los remitos. De esta manera logramos alcanzar un lead time de 8 días. Finalmente, la parte más dura del proyecto. Nosotros, para poder evaluarnos, elegimos un indicador que fue medir el tiempo de tirada de un pallet de producto. Nos paramos al lado del pallet, lo agarramos de la mano y lo seguimos por todo el camino y vimos cuánto tardábamos. Originalmente tardábamos 41 minutos para tirar un solo pallet y luego lo hacíamos en 18. El lead time pasamos de 12 días a 8 días. La cantidad de operarios necesarios para poder realizar un lead time de 12 días eran 42. Nosotros logramos hacerlo en 8 días con 24 personas. Al poder realizar tareas en paralelo, bajamos de 4 pasillos para el control a 2. Y lo más interesante de todo esto es que logramos pasar de 0,35 unidades de segundo por persona de tirada a 0,51 unidades de segundo por tirada, mejorando un 45% de la productividad del sector. Bueno, algo que no es tangible, algo que no se puede medir, fue la devolución que tuvimos de nuestro personal. O sea, tanto la parte de supervisión como la parte operativa nos agradeció porque realmente hoy en día están trabajando mucho más como ordenados y seguros de cómo era antes en el proceso, ¿sí? Nosotros cuando arrancamos el proyecto tuvimos dos posibilidades, dos caminos a tomar. Uno era mejorar algo que era ineficiente y el otro era cambiar 100% el proceso. Cuando empezamos a estudiar un poquito nos dimos cuenta que mejorando la ineficiencia teníamos el techo muy cerca de la cabeza y no podíamos crecer lo que necesitábamos. Por eso decidimos cambiar el paradigma, nos encontramos con algunas trabas de el no se puede, el no va a funcionar, no de los mandos medios para arriba, sino para abajo. Operarios que están hace mucho tiempo, que imagino que a todos ustedes, quienes estuvieron en un proyecto de mejora, les habrá pasado, del no, esto sí no funciona, y realmente estuvieron muy activos los mandos medios y la gerencia para ayudarnos, para acompañarnos, y cambiamos ese paradigma del no se puede.
Bien. Muchas gracias a todos.